Vamos a ver en esta ocasión algunos conceptos de lo que se denomina máquinas o autómatas finitos, refiriéndonos a circuitos los que denominamos de lógica secuencial. Tenemos aquí una clasificación de los dos tipos básicos de máquinas de estado, los denominados Mealy y Moore. Vemos aquí, para empezar, que la estructura que tienen los denominados circuitos de máquinas de estado tienen algunos elementos comunes. Por ejemplo, una lógica combinacional a la entrada. En los dos modelos vemos eso. Vemos que tienen también una memoria donde se van almacenando los estados. Acordémonos que esto es como una secuencia. Y tenemos una lógica de salida. Si comparamos estos dos modelos, podemos ver que en el caso de Mealy, la lógica de salida se ve afectada por esta señal amarilla que viene directamente de la entrada. O sea que las entradas modifican la salida de esta máquina de estado, obviamente además de la señal que viene aquí, que son los estados de la máquina secuencial. También podemos ver que hay una retroalimentación en los dos modelos. En el modelo de Moore no tenemos esa señal de las entradas hacia la lógica de salida, sino que tenemos nada más la retroalimentación, y la salida solamente se verá modificada por los estados de la máquina de estados. Aquí vemos algunas definiciones de esto que acabamos de comentar. La máquina de Moore depende de sus estados en ese momento y de las transiciones que tenga. La máquina de Mealy tiene una salida que puede modificarse en función de algunas señales de entrada, como vemos aquí. Hay unos videos de ejemplo para ver cómo se implementan este tipo de elementos, hablando en VHDL. Para ver algunos otros detalles y tener un poquito más claro este tema de máquinas finitas, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de un semáforo. Y aquí podemos ver en estas esferas lo que se llama un diagrama de estados. En un semáforo, como sabemos, pues tenemos una transición de luces que podían cambiar de verde, amarillo y rojo, y la transición que tenemos entre estados pues básicamente la dan tiempos. Aquí vemos un ejemplo similar, ya dándole valores de Q1, Q2, Q3, Q4, que serían un ejemplo de estados donde las transiciones tienen una nomenclatura donde están las entradas y las salidas que va a dar. Y aquí vemos, por ejemplo, que se pone 010, el bit del medio corresponde al ámbar. Aquí vemos cuando estamos pasando de esta señal a esta, se prende el 100, donde el 1 pues es el rojo. Aquí volvemos a pasar al estado Q4, vemos que 010 prende el bit del medio, que es el ámbar, y luego nos pasamos al Q1, donde vemos 001, o sea que prende el verde. ¿Por qué tenemos X aquí? Porque básicamente estas transiciones las va a dar tiempos, o sea, no depende de entrada sino de tiempos. El ejemplo del semáforo un poco ya más implementado. Para empezar, pues un semáforo no es único, sino que tiene 2 o 4 semáforos que precisamente controlan un crucero. Y aquí vemos un ejemplo de cómo serían los estados, hablando de un semáforo de 2 cruceros, por ejemplo. Aquí en esta presentación tenemos unas ligas para revisar un ejemplo que tiene que ver con lo que estuvimos viendo del semáforo y una máquina expendedora. Para hacer ejercicios de este tipo de máquinas finitas,
Como vimos, empezamos analizando un diagrama de estados, que de aquí mismo sacamos algo que llamamos una tabla de transición, y viene un proceso donde de aquí vamos depurando hasta llegar a un circuito que físicamente lo podemos implementar. Pero en este caso, pues el tema corresponde a implementar máquinas de estado finito, pero en lenguaje VHDL. Entonces aquí vemos el diagrama que estuvimos comentando, donde tenemos un diagrama de estados, los círculos son los estados, y las transiciones que podemos tener marcados con las flechas. Este es un ejemplo que vamos a ver rápidamente de algo un poquillo más ya real, y vienen aquí las etapas de diseño que se sugieren se sigan. El primero es definir los estados de la máquina que podrá tener, que se puede hacer en una tabla de datos, o podemos también dibujar nuestro diagrama de estados como lo vimos. Después se crea una tabla de estados y salidas para todas las posibles combinaciones que se presenten, y con esto nos va a permitir determinar las funciones de estado siguiente y de la salida para ya ir aterrizando en el circuito que se requiere. Este es un ejemplo de una puerta automática como la que podemos encontrar en los supermercados, donde tenemos un sensor de proximidad S1. Cuando se acerca una persona, el sensor S1 la detecta y debe de abrir. Tenemos un motor M y tenemos un sensor que indica al sistema cuando la puerta está abierta totalmente, y un sensor S0 que indica cuando la puerta está cerrada totalmente. Entonces empezamos a hacer nuestra tabla con los estados que se pueden presentar. Aquí vemos un ejemplo de los estados y las transiciones que podemos tener en este diagrama, pasando ya a la tabla de transiciones. Y de la tabla de transiciones podemos sacar ya las funciones que estamos viendo aquí para los diferentes estados, que nos van a permitir ir implementando los circuitos. Y vemos un ejemplo de cómo quedaría un circuito que realiza la función de abrir la puerta cuando se aproxima una persona. Como vemos, el circuito pues lleva varios componentes, pero al implementarlo en VHDL queda mucho más sencillo realizar físicamente este proyecto. Tenemos aquí abajo también dos videos correspondientes a ejemplos del mismo material. Revisando en VHDL cómo sería este tipo de implementación de circuitos secuenciales, vemos que se requiere hacer uso de algo que llamamos un proceso o process, como vemos aquí. La sintaxis que lleva el process es una etiqueta, process, que es la palabra reservada, lista de sensibilidad, que son todas las variables que van a afectar al proceso. Puede haber declaración de variables, y aquí en el begin empieza pues nuestra secuencia de lo que va a ser nuestro circuito secuencial. También podemos usar la sentencia if, que de forma similar como lo hacemos en lenguajes de programación, la secuencia if hace unas preguntas con una condición, y si es cierta hace unas ciertas sentencias, y si no, como lo vemos en este segundo caso, hace otras. Aquí vemos aquí if, hay una condición, si se cumple realiza estas sentencias que están aquí. De lo contrario, else, realiza estas otras y termina el if. Aquí vemos un ejemplo de cómo se implementaría un process para un multiplexor, donde podemos verlo como un selector que tiene 3 bits, aunque nada más están usando 2, 0, 0 y 0, 1. Si ponemos 0, 0 se va a seleccionar la salida A,
y si ponemos 0,1 se va a seleccionar la B. Si lo implementamos con compuertas, por ejemplo, este es un selector de 2 canales, tendría algo como este que vemos aquí, pero si lo implementamos en VHDL, pues este sería un ejemplo de cómo se aplicaría la sentencia process.